un día más acá con todos ustedes, en una edición más de Empresas con E de Éxito. Buenos días a todos. Me alegra muchísimo que nos estén acompañando por acá. Y pues bueno, sin más, vamos a iniciar con este episodio de hoy de Venciendo los Miedos al Emprender. Y antes de iniciar, quiero que escuchen algunas de estas frases y ya les voy a contar por qué. Tengo miedo de la necesidad de llegar primero al éxito. Tengo miedo de la falta de recursos. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a que me copien la idea. Tengo miedo a que llegue el día de pagar la planilla o nómina, según como lo digan en su país, y no tener el dinero. Dejo de emprender por las críticas de otros. Me da miedo salir de la zona de confort. Me da miedo a que no sea como imagino. Dejo de emprender por pensar en que puedo no tener clientes. Me detiene soltar algo seguro por algo incierto. Me da miedo invertir y no recuperar. Me da miedo pensar que llegue el momento en que no tenga ventas. Y así hay miles de millones de frases, y esto son frases reales, frases que he escuchado, que me han dicho y que he leído de diferentes personas, que son algunos miedos, temores o limitantes que no les dejan avanzar en cuanto al emprendimiento. Y justo hoy de esto es de los que quiero hablarles. ¿Y por qué mencioné estas frases? Bueno, porque más allá de que hablemos sobre qué tipo de miedos podemos vencer, quisiera más bien que abordemos cómo vencer esos miedos. Cómo tener al miedo de amigo. Y muchísimas veces me dicen, pero Paola, ¿cómo vamos a tener miedo de amigo? Entonces, quiero que piensen en esta analogía y se lo imaginen en su cabeza. Imaginen que el miedo es una persona y usted está en una situación y usted tiene el poder de colocar a esa persona atrás, al lado o de frente, según sea la utilidad de ese momento. Entonces, si en este momento yo tengo el miedo a hacer algo por un tema de incertidumbre y lo que necesito es que me pegue un empujón, entonces lo más útil sería colocar ese miedo detrás de nosotros, de forma que ese miedo nos pegue un empujón. Muchos emprendedores nacen a partir del miedo a no darles de comer a sus hijos, y ese es el empujón que necesitan. Pero hay otros emprendedores que tuvieron una idea, fracasaron en esa idea, y hoy a partir de esa experiencia deciden no emprender más. Y en esos casos es cuando yo les indico: coloquen el miedo de lado, como un compañero, como alguien que está ahí presente, que está listo para protegerle a partir de la experiencia que usted obtuvo en esta situación pasada. Entonces ese miedo va a estar ahí como un maestro, al lado, como un buen amigo, acompañándonos, dándonos esas alertas que nos hacen reflexionar y nos hacen tomar mejores decisiones. Pero hay en otros momentos en donde el miedo, por ejemplo, es totalmente protector. En caso de que haya un precipicio, el miedo se va a interponer enfrente para que usted no se lance a ese precipicio.
y justamente resguarde su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces sentimos que emprender es lanzarnos a ese precipicio. Pero se nos olvida que podemos tener herramientas que cuando vamos cayendo, como un paracaídas, se abra y justamente eso detenga una caída libre. Y de ahí es donde entonces nosotros podemos ir modificando realmente esos miedos al momento de emprender. ¿Cómo nosotros tomamos el miedo? ¿Lo tomamos como algo que me impulsa, como algo que me alerta, como un amigo y me acompaña? ¿O todo lo contrario, como algo que me detiene y no me deja avanzar? Si bien es cierto, hay muchas situaciones que se han presentado, lo importante realmente es cómo yo me preparo para enfrentarme a esas situaciones. Entonces, es muy sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si usted está en un océano, por ejemplo, y le invitan a nadar y usted no sabe nadar, evidentemente, y es súper normal, es un tema natural de supervivencia del cuerpo, del organismo, de cómo está hecho nuestro cerebro, para resguardar nuestra vida. Entonces vamos a tener miedo a nadar porque no sabemos nadar. Pero también, ¿qué sucede si yo aprendo a nadar? Evidentemente, voy a tener más confianza, más seguridad, más probabilidad de éxito. Vamos a tener un montón de herramientas que nos permitan mantener esa confianza. Puede ser que hayan situaciones, por ejemplo, que haya un oleaje fuerte, entonces tomo mis precauciones y me coloco un chaleco salvavidas. Entonces, al yo reunir todo este tipo de herramientas, evidentemente lo que voy a lograr es tener más confianza, y eso sucede cuando estamos emprendiendo. Es normal tener miedo a emprender si no sabemos emprender. Es normal tener miedo si nos enfrentamos a algún tipo de situación y no sabemos cómo enfrentarla. Es normal tener miedo al pensar en el que dirán. Porque somos personas, somos seres humanos sociables y está muy intrínseco en nosotros el hecho de agradar a los demás. Es algo muy natural, pero también es parte de este juego, es parte de este estilo de vida, porque realmente emprender es un estilo de vida. Entonces, si recapitulamos estas dos situaciones, tanto de el rol del miedo en mi vida, como de el cómo enfrentar esa travesía, esa tirarme al agua, al fin de cuentas es reunir la mayor cantidad posible y mínima también de herramientas para que el vencimiento del miedo sea muchísimo más sencillo. Entonces, si vemos o recordamos algunas de estas frases con las que inicié este episodio de hoy, hay algunas que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, estar sin ventas. Eso es algo muy sencillo de solucionar. Muchas veces como emprendedores o como seres humanos nos hacemos muchos rollos en la cabeza
en cosas innecesarias. Por ejemplo, una de las cosas también que se mencionan es que le copien la idea. Pues ¿a quién no le han copiado algo? ¿A quién no, cuál empresa es completamente pura o completamente virgen, por decirlo de alguna forma? Entonces, hay ciertas situaciones que nos están limitando, y aquí la pregunta que yo siempre me hago cuando voy a emprender y empiezo a encontrar ese montón de ruido que hay en mi cabeza ¿es realmente algo que yo debo solucionar o sencillamente es una situación que quiero adoptarla para no continuar, para autosabotearme? Porque también muchos de estos miedos son autosaboteos, son justificaciones que encontramos porque el verdadero miedo que está detrás es miedo a tener éxito. Es miedo a lograr los sueños. Y hay personas que me dicen, Paola, pero ¿cómo eso puede ser posible? Claro, es súper posible. Porque como lo vimos en uno de los episodios anteriores, justamente lo que está detrás, y a eso le llamamos ganancias secundarias en algunas disciplinas, es ¿qué voy a perder yo? ¿Qué voy a perder yo si logro tener éxito? Voy a perder a mis amigos de siempre. O voy a perder lo que he conocido durante toda mi vida. Y todas estas conversaciones las llevamos a nivel inconsciente. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a pensar de forma consciente, pensar en que alguien le tiene miedo al éxito, pues no es como muy natural. Y es todo lo contrario, es súper natural. Porque realmente cuando estamos pequeños nos han enseñado a que tenemos que luchar muchísimo por obtener el éxito. Entonces, si algo se nos hace muy sencillo, por ejemplo, soy extraordinariamente dibujando, entonces la pregunta ahí es, ¿cómo yo voy a cobrar por dibujar? Si es extremadamente sencillo para mí. ¿O cómo yo voy a cobrar por hacer un pastel, por ejemplo, si se me es tan sencillo? ¿O cómo yo voy a cobrar por hacer una proyección de números, si los números se me hacen tan sencillos? Y ahí empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta, y es cuando nos topamos con la realidad de que todas ese tipo de programaciones que traemos desde niños también juegan un factor determinante en esta lista de miedos. Miedo a fracasar es una de las más frecuentes. Bueno, ¿qué pasa si fracaso? Aprendo, obtengo experiencia. Pero también nos estamos ocupando de cosas que en realidad no sabemos si va a pasar. ¿Por qué no enfocarnos más bien en qué pasa si tengo éxito? ¿Por qué pensar en fracasar y no en tener éxito? O pagar planillas o nóminas, como veíamos al principio. Todavía no tengo empleados, todavía no tengo colaboradores. Entonces, ¿para qué yo me voy a estar ocupando de miedos que todavía no me están llegando, que todavía no tengo que solucionar? Entonces, todo este tipo de cosas son lo que nos impide emprender, ir más allá. Y por ahí pues invito también a Shirley, a Daniela y a Sergio, que se nos han unido. En caso de que gusten participar, nada más nos los hacen saber. Y por supuesto son súper bienvenidos a que también nos comenten sobre estos miedos al emprender y cómo los vamos venciendo. Entonces, una de las situaciones que para mí sí, en definitiva, es de las más fuertes, considero que del resto todas son muy sencillas de solucionar, pero una de las más fuertes es salir de la zona cómoda. Porque ahí estamos hablando de que eso es como una droga. Estar en una zona cómoda es estar
consumiendo droga de forma pasiva y constante. ¿Por qué? Porque es algo que ya el cerebro aprendió a manejar, ya el cerebro sabe cómo hacerlo y al cerebro no le gustan los cambios. Entonces, mejor me quedo quedita, mejor me quedo quedito, no me muevo de aquí, todo está bien, ya todo está bajo control. Entonces, al ser humano nos encanta tener control sobre las cosas porque eso, de alguna forma, muy utópica realmente y muy fantasiosa, nos dice que es que si tenemos control no vamos a sufrir. Sin embargo, pues en realidad nadie tiene control de nada. Pero el hecho de salir de la zona cómoda nos implica movernos, nos implica levantarnos de la cama, del sillón, de donde siempre hemos estado, de donde ya controlamos en cierta manera lo que va a suceder, lo que puede suceder. Y si sucede algo diferente, ya conocemos el ambiente, ya sabemos cómo podemos manejarlo, cómo podemos ir más allá. Entonces salir de la zona cómoda va a implicar muchísimo esfuerzo y creo que esa es de las principales situaciones por las cuales ahora al inicio les decía que aquí parte de los recursos más importantes es preguntarme, ¿es realmente algo que me da miedo o es una línea de autosaboteo? Porque entonces, evidentemente, si estamos hablando de que yo voy a empezar a conocer algo, de que yo voy a empezar a hacer algo diferente, de que yo voy a empezar a conocerme también, porque el hecho de emprender, uno de los mayores beneficios es que yo me voy a conocer realmente. Me voy a conocer cómo yo funciono en términos de presión y no es lo mismo trabajarle a alguien y trabajar bajo presión. Son cosas muy diferentes porque estamos hablando de que ahora usted depende solo de usted. Cuando usted está en un equipo de trabajo, usted puede apoyarse en alguien más. Cuando estamos emprendiendo solo, usted va a depender de usted. Y si va a tener colaboradores en ese momento, esos colaboradores también dependen de usted. Entonces realmente la presión es diferente, cambia totalmente. También es conocer cómo reacciono yo a la incertidumbre. Cómo yo manejo ese no sé qué va a pasar mañana. Cómo yo manejo ese no sé qué va a suceder dentro de un mes y un año. Y sí, se puede planificar, por supuesto. Y es parte de estas herramientas, de estos salvavidas que les hablaba al inicio. Sin embargo, es aceptar que los planes van a cambiar constantemente, porque sencillamente la vida es un cambio constante. Entonces, es también aceptar los cambios, cómo yo me enfrento a un cambio. Si soy una persona que definitivamente no me llevo bien con los cambios, pues evidentemente emprender no es el camino. Porque emprender es una constante de cambios y si no cambiamos, pues estamos dirigidos a morir. La empresa va a morir porque el mundo sí cambia. Y si nosotros como empresa no cambiamos, pues evidentemente la empresa va a llegar a un momento en que muere. Y con mucho dolor, sí, recuerdo que en nuestro país cuando inició lo de la factura electrónica, existieron varios negocios que cerraron porque no pudieron adaptarse a esa tecnología. Y es que las cosas van a cambiar y las cosas van a seguir cambiando. Y estamos hablando de que, por ejemplo, con esta situación de la emergencia sanitaria, hay muchísimos procesos empresariales en los que se adelantaron 10 años. O sea, lo que teníamos tiempo para reacomodarnos, repensar, reevaluar y reestructurar en 10 años, pues resulta ser que ahora lo tenemos que hacer ya. Y quien no se sube a la ola, pues evidentemente va a encontrar muchísimas situaciones y muchísimos inconvenientes en este camino de emprender. Entonces, todas estas situaciones empiezan a
las empezamos a meter en un saquito o en una canasta y cada vez va a pesar más. Cada vez va a ser más difícil avanzar con ese montón de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de imaginaciones, porque muchísimas cosas son a partir de la imaginación, de que alguien me dijo que era así. Pero entonces, ¿por qué no nos enfocamos en el que dijo que era más sencillo o en el que dijo que era más fácil? ¿Para qué siempre nos vamos a ir a la parte que nos limita o que nos pone el miedo al frente? Y no más bien utilizar todas estas experiencias para que vaya el miedo aquí al lado, como ese amigo, como esa persona que nos va alertando, que nos va recordando ciertos momentos en los que hay que ir con precaución, pero nunca deteniéndonos. Entonces, ahí es parte de lo que hay que aprender a vivir cuando se emprende. Y por supuesto que también son esos recursos. Como les digo, vamos jalando esa canasta, esa caja de un montón de cosas, cada vez se hace más pesado, hasta el momento que ya no nos deja avanzar. Entonces es donde entran los recursos. Bueno, entonces, ¿qué sucede si yo le pongo ruedas a esa caja? ¿Qué sucede si yo le pongo como una agarradera y pues ya lo convierto en un carrito? Y es más fácil llevar todo ese tipo de situaciones. Entonces, acá entra el tema de la humildad. Considero que para vencer los miedos a emprender, uno de los mejores recursos, que es totalmente gratis, es la humildad. Entender, comprender y aceptar que hay personas que ya pasaron por ahí, que hay personas que me pueden aportar, que hay personas de las cuales puedo aprender, que hay personas a las cuales les puedo preguntar y que hay personas que se han especializado en A o en B. Por ejemplo, si a mí me está deteniendo las críticas de otras personas, como lo mencionaba por acá, pues evidentemente entonces yo puedo encontrar una herramienta, algo que me ayude, un profesional en el área que me dé los recursos necesarios para que eso deje de afectarme. O el tema de cómo manejar el fracaso. O si tengo miedo a que me copien la idea. Bueno, volvemos al inicio. Siempre nos van a copiar la idea. Entonces, mejor irlo aceptando. Y aquí la pregunta es, ¿cómo yo hago para que los clientes me elijan a mí a pesar de que me estén copiando la idea? Entonces, todos estos recursos van a ir armando este carrito y si vamos viendo, pues ya este carrito hasta techo le podemos poner y ya le ponemos un motorcito y aquí empezamos a armar ese carro para que cada vez nuestra empresa sea más sencilla de manejar. Y conforme va creciendo, entonces le ponemos una carreta y ahí llevamos. El tema es ir paso a paso, sin necesidad de adelantarnos, sí prepararnos, porque de mí siempre van a escuchar que la planificación es uno de esos salvavidas que nos da más confianza cuando estamos listos para nadar en mar abierto. Por más que usted sea el nadador del siglo, el campeón olímpico de nadar en aguas abiertas. Pero ciertas herramientas nos van a dar esa confianza, nos van a dar esa paz que nos permite pensar de forma asertiva, que nos permite tomar decisiones que realmente nutran a la empresa. Porque sí les digo que tomar decisiones bajo presión dolorosa es muy diferente a tomar decisiones en un ambiente cómodo. Y sí, es posible tener ambiente cómodo en la empresa. Si estamos en un carrusel de emociones en una empresa,
que es totalmente usual, no tiene por qué ser normal. Porque cuando entonces emprendemos a conciencia, cuando tenemos todo este montón de recursos, caminar, llevar ese carro, darle ruta a ese carro es muchísimo más sencillo. Entonces ya empezamos a dejar de lado toda esta lista de miedos que se nos puede estar presentando, que están en nuestra cabeza, que están dando vuelta, porque ya entonces cuando lo vemos de una forma consciente realmente, nos enteramos que mucho es resultado de una fantasía, de cosas que nosotros creíamos, pero que realmente no tienen ningún fundamento. Entonces, otro de los miedos, rescatándolos acá de la lista inicial, es invertir y no recuperar. Porque es que son mis ahorros, porque pedí un crédito, porque era lo único que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo que es realmente necesario y que muy pocas personas lo hacen, que es equivocarse en papel. Si uno de sus miedos es invertir y no recuperar, equivóquese en papel. ¿Qué quiero decir? Bueno, plantee su empresa en papel primero, con proyecciones realistas, y siempre le digo a mis clientes, no es por ser negativo, y quienes me conocen saben que estoy muy largo de ser una persona negativa, pero en términos empresariales yo prefiero prepararme. Yo podría definir realmente cuál es el camino. Entonces esa es una de las formas también en las que nosotros podemos vencer el miedo a invertir y no recuperarlo. Ahora bien, hay que ser realistas y, como siempre, la honestidad de frente. ¿Existe la posibilidad de perderlo? Sí, existe la posibilidad de perderlo y es parte de. Como en cualquier inversión de cualquier tipo, siempre hay un riesgo. Y el que diga que invertir no lleva un riesgo, tengo altas dudas en relación con el conocimiento de inversiones. Toda inversión lleva un riesgo, hay unas que son casi imperceptibles, pero de que lleva un riesgo, lleva un riesgo. Entonces, si usted no quiere perder o no quiere perder grandes cantidades, pues sus inversiones deben ser a muy baja ganancia, Pero si usted quiere ganar más, evidentemente va a tener que arriesgar más. Pero siempre hay parámetros para los procesos de inversión. Y bueno, no voy a entrar mucho en estos detalles porque realmente no es el tema de hoy, pero sí me interesa mucho que quede claro que en cualquier tipo de inversión hay un riesgo y emprender es una inversión, por ende hay un riesgo. Pero este riesgo puede ser un riesgo controlado. Entonces, siguiendo con la lista, también hay uno que me llama la atención porque me parece que es un tema muy, muy fantasioso, que es el miedo a que no salga como yo me lo imaginaba. Es muy lindo imaginar y es súper útil visualizar, pero en estos temas también hay que entender que posiblemente, y es muy probable, de que no sea como se lo imagina. Entonces, esa lista de miedos, por ejemplo, que les decía al inicio, para mí en específico, este miedo es más un autosaboteo que un miedo real. Es que después no es como yo me lo imagino, entonces mejor no. Entonces ahí es cuando yo pregunto, bueno, ¿y si es mejor de como se lo imagina? ¿Para qué no abrirnos a esa posibilidad?
Entonces, hay ciertas preguntas y creo que el ejercicio que nos queda de esta edición de Empresas con E de Éxito es justamente que esos miedos que usted tiene en este momento los escriba todos y los empiece a clasificar en miedos verdaderos y en justificaciones de autosaboteo. Porque entonces de esa forma usted va a tener la posibilidad de hacerse responsable de vencer ese miedo y enfocarse realmente en los miedos que son reales. Y empezar a encontrar los recursos que le apoyen a prepararse por si ese miedo se hace realidad. Porque estamos hablando de que son miedos que la raíz del miedo es el miedo a algo desconocido, al miedo a la incertidumbre o el miedo a que no sé qué va a pasar. Esa es la raíz del miedo, ese sentimiento de no sé qué va a pasar. Entonces estamos hablando de que todos estos miedos tienen una solución. Todos estos miedos pueden ser fácilmente vencidos cuando obtenemos los recursos necesarios. ¿Cuáles son esos recursos, Paola? Va a depender de su miedo. Va a depender de si mi miedo es quedarme sin dinero, ok, entonces yo voy a tener una previsión en ese caso. Si mi miedo es no tener ventas, pues evidentemente, ¿qué voy a hacer? Una planificación, proyección y un plan de ventas. Y moverme todos los días, por supuesto, porque si yo estoy sentada haciendo nada, pues es muy probable que ese miedo se haga realidad. Pero entonces volvemos a la lista y nos hacemos responsables. Bueno, me quedé sin ventas, ¿por qué? Porque no he vendido, porque tengo un mes de que no he vendido nada, de que no he llamado a nuevos clientes, de que no he hecho ningún tipo de estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tengo miedo a, vamos a ver qué más tengo por aquí. A no tener clientes, bueno, volvemos al inicio. Es importante ser realista en muchas cosas y hasta ser lógico y objetivo. Si mi empresa es nueva, es extremadamente normal que no me compren porque nadie me conoce. Entonces hay que hacer un paso antes, lograr que las personas me conozcan. Bueno, pero ¿qué hago yo mientras me conocen y mientras no tengo ventas? Entonces empiezo a moverme por otro lado. Yo voy, visito, toco puertas. Es que a mí no me gusta ir a vender y tocar puertas, sí. Uno de los requisitos indispensables y fundamentales para emprender, además de aceptar el cambio, es vender. Porque si usted no vende, nadie va a vender. Y si usted no vende, no entra dinero a la empresa. Entonces, aquí 1 más 1 es 2. No hay mucha vuelta que darle. Entonces, también es importante ir identificando ese FODA personal, que justamente es una de las cosas que nosotros desarrollamos en nuestro curso de emprendimiento de Construye una empresa sólida desde cero, en donde empezamos a solucionar todas esas limitantes y potenciamos todas aquellas fortalezas y todas aquellas oportunidades que tenemos como personas antes de como empresa, porque muchas veces nosotros nos preparamos y preparamos la empresa y preparamos todo lo que tenga que ver a nivel de negocio, pero se nos olvida que nosotros somos el capitán o el conductor de este carro. Entonces, si nosotros no estamos preparados para todo lo que implica emprender, evidentemente va a ser muy natural, por decirlo de alguna forma, que lleguen a suceder situaciones. Entonces, de hecho, por eso nosotros en nuestro programa iniciamos tratando justamente la parte personal para ir
preparando el terreno real antes de construir la empresa como tal. Y pues bueno, eso sería lo que quería conversarles el día de hoy. Si recapitulamos los temas que hemos hablado, el rol del miedo: ubique el miedo según sea de utilidad, atrás para impulso, al lado para como un amigo de experiencia y al frente realmente cuando es un tema de resguardo, cuando es un tema de peligro. El otro punto que vimos es cómo ir recabando cada uno de los recursos para poder lograr realmente hacer frente a estos miedos al momento de emprender. Y por último, es entender que el miedo como tal es una imaginación de nuestro cerebro a partir de lo que nos han dicho, lo que hemos escuchado o en algunas cosas de lo que hemos experimentado. Pero la ventaja de la experiencia es que ya nos enseña cómo no hacerlo y por ende más posibilidad de éxito tenemos en este nuevo iniciar o en este nuevo intento. Así que pues les agradezco nuevamente por acompañarnos en esta edición de Empresas con E de Éxito. El tema de hoy: venciendo los miedos al emprender. Invitarles a que nos sigan en nuestras páginas en YouTube, en Instagram, en Facebook y por supuesto aquí en Clubhouse, para seguir entregándoles más valor, más conocimiento en relación con emprender y por supuesto con construir empresas de éxito. Nos estamos escuchando la próxima semana, como todos los lunes a las 10 de la mañana, y por supuesto en las diferentes actividades que tenemos totalmente gratuitas para ustedes. Así que si gustan estar al tanto y estar ahí siempre en primera fila en todas las actividades que hacemos, pues les invito a que se suscriban también a nuestra base de datos, en donde siempre les estamos haciendo llegar información súper valiosa de todas las actividades que hacemos, o también en nuestro canal en Telegram, que siempre estamos pues ahí manteniéndolos al tanto. Eso sería todo, deseándoles que esta semana sea una semana de muchísima productividad, muchísima abundancia, éxito, pero sobre todo muchísima plenitud en sus emprendimientos y empresas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.